Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. SIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Durante 259 días los alumnos chilenos no pudieron ir a clases, tenían clases telemáticas. Muchos de ellos incluso no fueron a clases. Y hubo una gran discusión en medio de la pandemia acerca de si había que reabrir los colegios o no. En ese tiempo era ministro Raúl Figueroa. Y él enfrentó una lucha o enfrentó una oposición enorme para abrir los colegios o no. Y perdió porque resulta que los colegios estuvieron cerrados y Chile fue uno de los países con un periodo más prolongado de colegios cerrados. 259 días, les paso un dato, Costa Rica 175, Colombia 152 y nosotros 259 días. Se acaba de dar a conocer la prueba SimSafe, ha sido un terremoto, un desastre. Raúl Figueroa está con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias, Tomás, por la invitación. Abogado, pero dedicado a la educación. En estos instantes, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. La abogacía quedó de lado. Quedó, bueno, no, abogacía dicen que es como ser sacerdote, que imprime carácter y se mantiene para siempre, pero efectivamente el ejercicio profesional hace tiempo. Yo ejercí con mucha fuerza y después ya dejé de hacerlo y me dediqué a las políticas educativas. Pregunto esto porque los abogados están acostumbrados a argumentar, a dar fundamentos, a tratar de ganar un litigio, pero este se perdió. El de la apertura de los colegios se perdió. Sí, se perdió a medias, porque la verdad es que... 259 días... Claro, lo que pasa es que ese fue como el último colegio que abrió. Pero hubo... Pero es interesante porque tú tienes un punto. Siempre dijimos que mantener los colegios cerrados iba a profundizar las brechas de aprendizaje. Y en la medida que se fueron abriendo los colegios, los que abrían eran primero los colegios particulares pagados, luego establecimientos particulares sancionados, y los que se demoraron más en abrir eran precisamente donde iban los niños más vulnerables. Entonces... Y en esa lógica, efectivamente, fue una batalla que con esos niños se perdió. Perdida. Oye,
50.000 niños además desertaron del sistema escolar. ¿Dónde están esos niños hoy? Sí, ese es un temazo. Durante la pandemia se hicieron enormes esfuerzos por evitar que la deserción aumentara. Y de hecho, hubo un minuto en que el 10% de los niños en los colegios no se sabía, niños que estaban matriculados en la escuela, los colegios no sabían dónde estaban, habían perdido todo contacto con esos alumnos. Se hicieron gestiones, trabajos muy intensos. 6 de cada 10 de esos niños fueron recuperados. Pero siempre se sabía que iba a haber un impacto en la deserción escolar. Y el drama es precisamente no solo que tenemos un grupo importante, 50.000, que está afuera, sino que además tenemos otro grupo enorme de niños que están con un ausentismo crónico, que prácticamente no van un día y luego 200.000, creo. Son mucho más, estamos hoy día del orden de creo de 800.000. ¿Cuánto? 800.000. 800.000. Que tienen ausentismo crónico, que asisten menos que el 85% de lo que debiesen asistir. Por cierto. La ministra de Educación de Inglaterra dijo: nunca debimos haber suspendido las clases, el remedio fue peor que la enfermedad. O sea, ella dice, ni siquiera un día. Si uno volviera atrás, no se trata de ser general después de la batalla, pero si volviera atrás, o viene otra pandemia, ¿habría que cerrar? No habría que cerrar. Cuando cerramos los colegios, esto fue un debate intensísimo. Éramos en general en el gobierno de la idea de no hacerlo. Mi alternativa era un plan gradual, ir cerrando en la medida que las condiciones sanitarias fuesen extremas en cada espacio, pero la Realpolitik terminó por imponerse y los tuvimos que cerrar, sabiendo ese día que volver a abrirlo iba a ser un desafío titánico. Hay algo que yo no entiendo hasta el día de hoy. Cuando empezó la vacunación, se dio preferencias a algunos sectores, y uno de ellos fue el de los profesores. Se vacunó primero a los profesores. No hay que ser muy avispado, muy inteligente para sostener que si se vacunó primero a otros, hay personas que, debido a esa decisión, se murió. No estaban vacunados. Y pese a eso, los profesores no quisieron volver a clase. ¿Hubo diálogo con el colegio de profesores en ese momento? Mira, ¿Un cara a cara? Nosotros tuvimos un diálogo permanente con el colegio hasta que llegó un minuto en que ese diálogo se hizo imposible. Ya, pero este argumento, oye, ustedes están vacunados antes que otros, ¿por qué no vuelven a clase? ¿Qué pasó? Se les decía sistemáticamente. ¿Y qué dijeron ellos? No solo nosotros, se constituyó un consejo asesor que lo componían personas de la UNICEF, de la UNESCO. El colegio de profesores siempre tuvo una silla en ese consejo, nunca la utilizaron. Nunca llegaron a las reuniones a las cuales estaban invitados desde el primer día para ese consejo que tenía ese propósito. Y la oposición que se construyó desde ahí fue muy compleja porque, y esto lo hemos hecho siempre la distinción, pero la voy a volver a hacer, una cosa son los profesores de Chile, 200.000 profesores, todos muy dedicados, y otra cosa muy distinta es un grupo que tiene capturada esa voz. Y esa captura tenía además una trenza muy directa con grupos políticos en el Congreso y con ciertos alcaldes. ¿Qué grupo político? Bueno, la oposición de entonces. La oposición de entonces hizo una sola línea con valga la redundancia, oposición, con la resistencia sistemática a que los colegios. En el cara a cara, con el presidente del Colegio de Profesores, con Carlos Díaz, ustedes están vacunados, ¿por qué no vuelven a clase? ¿Qué respondían? Siempre la respuesta era que faltaba algo adicional. Ese algo adicional podía ser cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros armamos un seguro COVID para los alumnos, un seguro COVID para los profesores. Se les vacunó, como tú bien dices, con preferencia. Nunca se gastó más plata en infraestructura, descontado el terremoto y la jornada escolar completa. Fue el periodo donde se puso más plata para infraestructura. Los protocolos sanitarios eran exactamente los mismos que se usaban en todo el resto de los países del mundo. Fue una negativa política, porque en esto además hay que ser muy claro, grupos relevantes de la oposición de entonces usaron la pandemia como una plataforma para acceder al poder, y esto no quedó lamentablemente exento de esa estrategia. Leo, hay una amenaza concreta del ministro. Es probable que ahora quiera bajarle el perfil cuando en algún momento se dijo que se pagó siempre la subvención, pero que había que adoptar una medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar adelante la educación. O sea, se estaba pagando, bueno, hagan las clases. Entonces, en ese momento se dijo, aquí hay un abandono del ministro respecto a la educación en general, y su única ocupación ha sido cómo volver a la presencialidad. Pero no había una preocupación por el proceso, lo dijo Carlos Díaz del Colegio de Profesores. Camila Vallejo impulsó la acusación constitucional,
la actual vocera, y señaló que ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de los niños. Ha infringido la ley con la insistencia en el retorno a clases presenciales y estamos convencidas que su continuidad en el Ministerio de Educación es nociva. Camila Vallejo. ¿Han vuelto a conversar? No, yo lo haría sin ningún problema, pero la verdad es que no tenemos hoy día mucho que conversar. Con el que he estado con Mario. Se encuentra con la gente. Con Mario Aguilar estuve, con el que fue presidente un periodo sí, y luego se fue a la región metropolitana. ¿Y qué dice? No, él mantiene su postura de que lo que hacían en ese momento se justificaba, cuestión que obviamente yo creo que nadie comparte. La acusación constitucional fue impulsada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero después se sumó el Partido Socialista. Y después se sumaron personas de la democracia cristiana. Incluso hubo amenazas, porque hubo un informe en derecho, etcétera, de algún grupo de abogados de la democracia cristiana, incluso amenaza de pasarlos al Tribunal Supremo del partido, y por lo tanto también hubo demócratas cristianos que estaban a favor de la acusación constitucional justamente por el intento de abrir los colegios. O sea, fue prácticamente toda la oposición, salvo algunos casos. Salvo algunos, incluso Pepe Out, entre otros. Pepe Out, Matías Walker, que en ese tiempo era demócrata cristiano, hoy día entiendo que ya renunció a la democracia cristiana. Pero, bueno, Matías Walker claro, es demócrata. Demócrata, exactamente. Pero Gabriel Silver, por ejemplo, Víctor Torres, todo demócrata cristiano. En el socialismo, Gastón Saavedra, que hoy día es senador. Marcelo Chilin. O sea, mucha gente también del Partido Socialista que estaban involucrados en esto. Con todos estos, ¿ha habido alguna vez algún diálogo posterior con el presidente Boric, por ejemplo? Yo seguimos en ese momento, pero trabajando, porque seguimos trabajando para generar todas las condiciones. Cuando estábamos en el gobierno, ya dejado el gobierno, yo he tenido contacto con el ministro de Educación en algunas ocasiones. ¿Con el actual ministro? Con el actual ministro. El actual ministro no quería hacer la prueba SIMSE. Un error brutal. ¿Por qué no la quería hacer? A ver, ellos tienen una mirada muy ideológica, a mi juicio, de esos instrumentos. Yo creo que si hay algo que quedó demostrado estas últimas semanas, es lo fundamental que es tener una prueba como esa. Si hubiera sido por el ministro, y por lo tanto con el gobierno, porque él representa al gobierno en esta materia, no habríamos sabido cómo están los alumnos. El año pasado hubo un intento bien claro del gobierno de no hacer la prueba. Por eso el Consejo Nacional de Educación rescató eso. Así es. Y de alguna forma obligó al gobierno a cumplir con su obligación. Por eso, si hubiera sido por el gobierno, no hay prueba SIMSE. No hay prueba SIMSE, y si no hubiésemos tenido prueba SIMSE, mira qué interesante, todo el foco estaba puesto, podemos hablar de qué tan bien puesto está el foco, pero el foco estaba en la recuperación del lenguaje. ¿Qué nos mostró la prueba SIMSE? Que una caída brutal en lenguaje, pero sobre todo en matemáticas. Es decir, sin esa información estaríamos dando literalmente palos de ciego en la manera en que hay que enfrentar la recuperación. O sea, de hecho estaban ciegos. O sea, le estaban apuntando al lugar equivocado, aunque hubo también caída del lenguaje. ¿En matemáticas el atraso es de 10 años? Un poco más de 10, sí. Hay algunos, y no entendí bien por eso, pero hay algunos que dicen 10 años, otros que dicen 20 años en matemáticas. Lo que pasa es que nosotros llevábamos un estancamiento muy fuerte en los resultados tanto de lenguaje y matemáticas. Bueno, del 2012 que el asunto no mejoraba, ¿no? Exactamente, yo creo que fundamentalmente porque se puso toda la fuerza en cambios estructurales y se perdió el foco en la sala de clase. Y lo que pasó es que dejamos de crecer, dejamos de mejorar, y ahora caímos fuerte. Por lo tanto, el retroceso en ese sentido es más que 10 años, porque nosotros debiésemos haber tenido una tendencia al alza en los últimos años y haberla mantenido. Nos estancamos en los últimos 10 años y la caída nos hace llevar hace más de 10 años en términos de los resultados. A ver, hay una caída fuerte en los segundos básicos y segundo medio. Yo creo que la gente o los alumnos de segundo medio no tienen recuperación posible, ¿no? Pero yo creo que es fundamental hacer un plan focalizado, porque esos alumnos van a entrar a la universidad. O no van a entrar. O van a entrar en las condiciones en que están, lo que yo creo que es más complejo. Pero no tienen recuperación posible, ¿no? Hay espacios de recuperación, pero requiere mucho foco. Toda la atención en planes específicos, en las áreas más relevantes, centrar los esfuerzos en matemáticas, centrar los esfuerzos en el lenguaje. Y por eso yo creo que hoy día estamos en un error político, el gobierno está en un error político muy grave, de que la educación dejó de ser prioritaria. Y dentro del Ministerio de Educación, la recuperación no es prioritaria. Por lo tanto, si no hacemos esos esfuerzos, ciertamente que la recuperación va a ser muy difícil. Aumentó en matemáticas la brecha de género, o sea, la diferencia entre hombres que les va mejor en matemáticas que las mujeres aumentó, y uno dice, bueno, pero este es un gobierno que trata de acortar la brecha, y sin embargo aumenta. ¿Por qué? Ya es una brecha que se venía cerrando. ¿Y por qué? Y se venía cerrando porque se estaba haciendo precisamente un trabajo en la sala de clases para tratar
como corresponde, de igual manera los hombres y mujeres, los profesores tienen una tendencia a tratar con cierto sesgo a las mujeres en el aula, en materia, en STEM, en ciencias, matemáticas, tecnología. Y eso se fue corrigiendo, pero al sacar a las muchachas de la sala de clase, ese esfuerzo por corregir también se vio debilitado. Yo no entiendo que 9 de cada 10 niños en primero básico no reconozcan las letras del alfabeto. Esto es un desastre. O sea, la educación inicial que se llama está en el suelo, si uno ve esta cifra, ¿no? Es muy complejo, del orden del 65% de los alumnos de cuarto básico no tienen, de acuerdo a este CIMSE, un nivel de comprensión lectora adecuado. No estábamos bien antes, era algo de un 60%, pero solo empeora el escenario y no hay tampoco políticas de mediano y largo plazo más abajo. Por ejemplo, la educación parvularia es fundamental para, desde los más pequeños, ir corrigiendo pero eso no está funcionando. Eso no está funcionando, pero hay alternativas. A mí lo que me preocupa es que tampoco se están impulsando. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que está tramitado en primer trámite. Se aprobó en la Cámara de Diputados, que lo que hace es entregar más recursos a la educación parvularia, dar gratuidad en la educación parvularia y extender la cobertura en la educación parvularia, que es donde tenemos los déficits. Ese proyecto de ley no se mueve hace ya 3 años o 2 años y medio. ¿Cuál es la razón? Dejó de moverse cuando a nosotros nos tocó estar en el gobierno por un bloqueo de la oposición. Y cuando el gobierno asume, simplemente tomó la decisión de no darle curso. Y yo entiendo que no les puede gustar el proyecto, pero entonces lo que corresponde es, sobre esa base de ese tema que es tan relevante, por último plantear políticas alternativas, pero ni siquiera existen alternativas. Eso es lo que a mí me preocupa. Voy a dejar una pregunta planteada porque yo, cuando leí esta cifra, me sorprendía. Los alumnos con aprendizajes adecuados en lenguaje, va peor, la cosa está peor en matemáticas, pero hablemos del lenguaje donde la cosa va un poco mejor. Los alumnos con aprendizaje adecuado en lenguaje en segundo básico es del 40%, en segundo medio el 18%. Pero si esto es un desastre, o sea, no saben nada de lenguaje los alumnos de segundo medio. Vamos a hacer un alto, pero yo pregunto, ¿qué pasa entre cuarto básico y segundo medio para que haya un retroceso de este nivel? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. SIDEF, garantía de confianza. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. SIDEF, garantía de confianza. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati.
dejamos la pregunta planteada antes de ir a la pausa. ¿Por qué los alumnos de cuarto básico tienen un nivel insuficiente en materia de lectura del 40% y resulta que en segundo medio caen al 18% insuficiente? O sea, el asunto avanza y los alumnos retroceden. ¿Por qué? Mira, hay un tema central que tiene que ver con las altas expectativas que tienen los alumnos de conseguir resultados. Todas las evaluaciones muestran que mientras más chicos los niños tienen altas expectativas y en la medida que van avanzando su trayectoria escolar, esas expectativas decrecen. Y lo que es más grave, los profesores tienen pocas expectativas de logro de sus alumnos. Mi análisis es que nosotros hemos tenido demasiado tiempo con el foco fuera de lo que pasa en la sala de clases. Las reformas estructurales que se empujaron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, todas pusieron el foco donde no se necesitaba. ¿Quién es el dueño del colegio? ¿Cómo se administran los recursos? Si bien ya había mecanismos de rendición de cuentas, el tema famoso del lucro o no, cuando la calidad de los colegios era irrelevante, ese análisis. Y se perdió el foco en la sala de clase. Cuando tú pierdes el foco en la sala de clase, las expectativas de los alumnos decrecen. El rigor, la autoridad, la disciplina, puras palabras prácticamente que forman parte de un índice, palabras prohibidas hoy día, son fundamentales. Y lo hemos visto como en distintos establecimientos cada vez más los profesores tienen menos herramientas, porque la herramienta del rigor, de la disciplina, que es fundamental en la sala de clase, prácticamente no se puede utilizar, y los alumnos van perdiendo posibilidades de desarrollo, porque el foco de lo que ahí ocurre no son los alumnos. Lamentablemente, el foco dejaron de ser los alumnos. Tú ves, todas las políticas educativas son intereses gremiales, elementos estructurales, y la pregunta de cuándo nos preocupamos de los estudiantes y sus aprendizajes ha quedado sistemáticamente de lado. Pese a los resultados del CIMSE, da la impresión que algunas personas, no sé si todos, pero algunas personas todavía no calibran el desastre que se ha producido. Digo esto porque la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde se forman los profesores, la rectora, la jefa, Elisa Araya, dijo: este resultado no es un retroceso, es la misma fotografía que año a año este país tiene. No, claramente tiene que haber visto unos resultados diferentes a los que vimos todos los demás, ¿cierto? Porque la caída es brutal. Pero esta es una declaración estrambótica, por decirlo de alguna manera. Claro, porque yo creo que ya es un tema central. Las facultades de educación tienen una responsabilidad central en lo que viene a futuro, ¿eh? Los profesores, muchas facultades de educación, dejaron también de poner el foco en entregarle a sus alumnos herramientas para poder estar en la sala de clase. Y se fueron más bien al mundo de la política o casi de la sociología. Me parece muy bien la sociología, pero para eso hay una escuela de sociología, digamos, ¿no? El ministro Marco Antonio Dávila, el ministro de Educación, dijo que esto no puede ser calificado de terremoto. Cuando uno habla de terremoto pareciera que se destruye todo, incluso hasta las bases. Esto no es un terremoto, dijo. No, está equivocado, esto es una tragedia. Y si no la consideramos una tragedia, va a ser muy difícil que el país se ponga en nervio para poder abordarla con las herramientas que se necesitan. Si usted fuera, Raúl, diputado, ¿votaría a favor o en contra de la acusación constitucional del ministro Dávila? No, yo tengo, y lo he dicho varias veces, una mirada muy crítica de lo que ha sido la gestión de este gobierno en educación. Y creo que hay muchísimas cosas que no se han hecho que debiesen hacerse y cosas que se están haciendo que se debiesen dejar de hacer y poner el foco en lo que verdaderamente importa. Ahora, las acusaciones constitucionales son, yo creo, para estos efectos harina de otro costal, son una herramienta de última ratio, excepcional, que requiere ciertas condiciones muy específicas. Yo no me he leído el nivel acusatorio, no lo conozco. Pero más o menos se sabe lo que es. Se lo sabe, pero hay que ver el detalle. Pero sí creo que... Pero en principio no votaría a favor. Creo que es importante mantener el rigor excepcional de esa herramienta. Pero sí creo que es fundamental. O sea, los partidos de la derecha o de la oposición están equivocados en esto. No, porque ellos han hecho un análisis que yo no lo he hecho del todo. Pero sí creo que es fundamental, y en eso coincido, que se generen cambios radicales en la gestión del Ministerio de Educación. Y en eso no apunto tanto al ministro, apunto al presidente. Creo que el presidente de la República tiene que tomar una decisión. Su decisión es si acaso la educación es prioritaria para su gobierno y si dentro de esa prioridad la recuperación de los aprendizajes es lo más importante. Si uno mira la cuenta pública, por ejemplo, lo que hace el presidente de la cuenta pública es decir efectivamente que la recuperación es fundamental, pero cuando anuncia los planes y cuando anuncia lo que verdaderamente importa, los recursos, los destina a
programas o a objetivos que no dicen ninguna relación con la prioridad que hoy día tiene el país. Oye, a ver, ¿fue un error dar preferencia a la gratuidad en la educación superior? ¿Es un error grueso? Yo creo que la gratuidad universal, que es ese proyecto, en la educación superior, es un error. Está bien. O sea, no haber destinado la plata a los niveles iniciales, a eso me refiero a lo que hablábamos delante. Claro. El presupuesto de educación superior creció en un orden de un 65% en algo así como 6, 7 años, mientras el presupuesto de educación parvularia lo hizo solo en un 10% aproximadamente. Ahora, es solo una cuestión de dinero, y hago esta pregunta, inversión, porque resulta que los alumnos de clases más acomodadas en la última CIMSE cayeron también fuertemente. Y tienen todos los recursos, tienen buen internet, tienen computadores, o sea, y cayeron, les fue mal. Claro. Ahora, efectivamente, hay un análisis que nos falta, y en esto, de nuevo, el Ministerio de Educación ojalá libere las bases de datos de los resultados del CIMSE para poder hacer los cruces. ¿En qué medida los colegios que volvieron antes a clase tuvieron buenos o malos resultados? ¿En qué medida los que se demoraron más en abrir tuvieron buenos o malos resultados? Prácticamente Ahora, todos bajaron. Sí. Y todos bajaron porque por grandes esfuerzos que se hicieron de mantener la educación a distancia, se sabía que no iba a ser suficiente. Los alumnos de clase alta van a colegios privados normalmente y cayeron fuertemente. ¿Qué les pasó? Es que es esa razón. Piensa que Holanda, que es uno de los países con mayor conectividad en el mundo, a los pocos meses dijo, señores, no podemos seguir con la educación a distancia porque si bien prácticamente aseguramos la conectividad para todos nuestros alumnos, los efectos están siendo dramáticos en términos negativos. Por lo tanto, y por eso que era tan relevante, y quiero volver a ese punto, hacer todo el esfuerzo por abrir. Porque cada día, esto es un poquito como una guagua en gestación. A ti todos los pediatras te dicen, cada día que esa guagua esté en el vientre materno, vale como una semana de incubadora. Es más valioso estar en el vientre materno que en la incubadora. En el caso de los colegios abiertos y cerrados pasaba exactamente lo mismo. En la medida que abrían, se generaba un círculo virtuoso. De hecho, colegios que abrían y después tenían que volver a cerrar por las cuarentenas, al día siguiente, desde que salían de cuarentena, abrían de inmediato, porque sus comunidades se lo exigían. Y yo estoy bien seguro de que si uno analiza, obviamente con algunos márgenes de error, esos colegios y los resultados del CIMSE, nos vamos a encontrar con experiencias y con resultados muy positivos. A ver, se sigue hablando de la evaluación de los profesores. Digo esto porque el ministro Ávila ha presentado un proyecto de ley miscelánea, o sea, donde quería suspender la evaluación de los profesores. ¿Hay que suspenderlo? No hay que suspenderlo. Esto por todo lo que se produjo. Sí, claro, lo que pasa es que ya se suspendió durante la pandemia, sí, por razones obvias que no había espacio para poder hacerlo, pero es igual que el CIMSE. Apenas se dan las condiciones de funcionamiento, lo que el sistema necesita es información. Lo que el sistema necesita son incentivos correctos. Entonces, pretender que no tener información es la manera adecuada. ¿Por qué lo hacen? A mi juicio, porque obedecen a presiones gremiales. Oye, pero igual va a haber una huelga. Entonces, entonces el peor de los resultados, porque es actuar por presiones gremiales y tener igual los resultados de la presión gremial. Entonces, bajo esa lógica, yo al menos considero que es mucho más interesante hacer frente a la presión gremial, pensar en el interés general y diseñar políticas que sean funcionales a todo el país y no solo un grupo. Se anunció una huelga para el 26 de julio por el día, como una medida de presión. ¿Se puede condonar el CAE o no? No. ¿No se puede condonar? O sea, se puede, pero significa lo siguiente. Primero, destinar del orden de 10.000 millones de dólares. A mí me encantaría que esos 10.000 millones de dólares se destinaran a la recuperación educativa. Segundo, si tú condonas el CAE, empiezan a surgir preguntas bien evidentes. ¿Qué pasa con los profesionales que estudiaron con CAE que ya pagaron? ¿Les vamos a devolver recursos? Porque hay un tema de justicia, digamos. Hay que, el que ya pagó, que hizo el mismo esfuerzo que debiese estar haciendo el que tiene recursos y no paga. Bueno, ¿cómo vamos a resolver? ¿Qué pasa con los sistemas de crédito en general? Si tú condonas toda la deuda al CAE, en la práctica lo que estás diciendo es que se acaban los sistemas de crédito. ¿Qué nuevo sistema de crédito vas a imponer? Si acaso cada vez que hay una deuda la vas a condonar. Y por lo tanto significa reemplazar todos los sistemas de crédito por una gratuidad para todos, que es una política muy regresiva, muy cara para el Estado y que significa financiar directamente a quienes no necesitan esos recursos, dejando de destinar esos mismos recursos donde están las verdaderas necesidades. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Qué se puede hacer con el Instituto Nacional? ¿Cerrarlo? No, yo creo que ahí está en el suelo. Yo creo que lo que hay que hacer es recuperar. ¿Pero cómo lo recuperan? Recuperar el rigor,
el sentido de autoridad y la disciplina, 3 palabras que yo creo que no se mencionan hace muchísimo tiempo. La ministra Carolina Toá dijo hace algún tiempo que la ley de aula segura agudizó la violencia en los liceos y le echó la culpa a la ley. Sí, no hay ninguna evidencia que muestre ese dato. Dijo, yo sé, pues si yo administré colegio, dijo Carolina Toá cuando fue alcaldesa de Santiago. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que no estoy diciendo que haya que tener una política policial con los alumnos. Estoy diciendo que hay que recuperar la disciplina, el rigor. Ya, pero esto se viene escuchando hace rato. Claro, pero sigue eso significa todos los días igual, claro, todos los años igual. Pero ¿qué disciplina, rigor y autoridad se casó? La autoridad llama a no aplicar la ley que permite precisamente proteger el derecho de muchos respecto de las iniciativas de pocos que capturan un colegio. Si usted fuera presidente de la República, ¿echaría al ministro Ávila, no? Yo haría cambios radicales en la gestión de ese ministro. O sea, lo echaría. Bueno, lo despediría. No sé, que yo tengo una duda. Yo no sé si el presidente Boric le ha pedido al ministro Ávila que gestione lo que tiene que gestionar. La verdad es que no nos consta. Si tú miras la cuenta pública, el encargo que le dio fue condona el CAE y pague la deuda histórica. Ya, pero el ministro Ávila sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, pero hay una cosa funcional, ¿cierto? Yo creo que es bien importante mirar hacia arriba en esto. El encargo formal que el presidente de la República le hizo al ministro fue: juntemos recursos para pagar la deuda histórica, condonar el CAE. Mira, hay un tema bien importante. Yo fui ministro de Educación y por tanto tengo total claridad que si tus prioridades económicas para el ministerio no están en la oficina del ministro de Hacienda, esas prioridades no van a ocurrir. Lo que tiene hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en materia de educación sobre su escritorio, es cómo financia la deuda histórica y cómo financia la condonación del CAE. Lo que él debiese tener sobre su escritorio es cómo financia un programa de recuperación de aprendizajes efectivo y ágil. Eso no está. ¿Cuánto cuesta la deuda histórica pagarla? Existen distintos estudios, pero entre 9.000 y 14.000 millones de dólares. Ya, pero que si el CAE son 10.000, la deuda histórica son 9.000, estas son 2 reformas tributarias. Son 6 puntos del PIB. Son 2 reformas tributarias que propone el gobierno. Es imposible. Es imposible. Pero ¿te fijas el contrasentido? El ministro de Hacienda está haciendo esfuerzos, todos entendemos así, para que el país tenga recursos. Y esos recursos se están destinando donde no están las prioridades. Y eso, por mucho que yo sea crítico de la gestión del ministro de Educación, no depende del ministro de Educación, depende del presidente de la República. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.